Hola y bienvenidos a Crónicas de una Bibliópata. Yo soy Clau y este es un video podcast en donde hablamos de las adaptaciones que más amamos, pero de las que más odiamos también. Con la huelga de escritores y actores de Hollywood no hemos tenido demasiado contenido que comentar. Quizás notaron mi ausencia por un par de mesecitos o quizás no, pero octubre siempre llega con nuevas historias y casi cada año con una nueva adaptación de Stephen King. Así es, el día de hoy les traigo mi reseña sin spoilers de una de las películas que más esperaba este año, una adaptación diferente a una de las obras de Stephen King, y digo diferente porque no adapta precisamente la novela completa, sino solamente un capítulo de la novela Pet Sematary, o en español Cementerio de Animales, la cual se estrenó en gran parte del mundo este 6 de octubre a través de la plataforma Paramount Plus bajo el título Pet Sematary Bloodlines. La historia, dirigida y coescrita por la directora Lindsay Anderson Beer, sigue a un joven Judd Crandall como protagonista y se enfoca en la historia de Timmy Baterman, una historia que seguramente recordarás si leíste el libro. Y es que en tan solo unas páginas, Judd le cuenta a Louis, protagonista de la obra original, como una advertencia, cómo años atrás Bill Baterman enterró en el cementerio a su hijo Timmy tras su muerte en Vietnam al no poder lidiar con su pérdida, y cómo Timmy volvió de la muerte para aterrorizar al pueblo de Ludlow. Entonces sí, esta película está intencionada como una precuela, sí del libro, pero específicamente de la adaptación de Pet Sematary del 2019, titulada en español Cementerio Maldito, y está ambientada en los años 60, 50 años de los acontecimientos de esta primera película. Es decir, que aquí Louis Creed ni siquiera ha nacido. Esta película, y sí, la obra en sí, tiene un repertorio de personajes bastante sencillo. Entre ellos tenemos, por supuesto, a nuestro protagonista Judd Crandall, interpretado por Jackson White, uno de los primeros aciertos para mi gusto, pues aunque le falta un poquito más del acento de Maine, siento que carga con toda la película. También tenemos a Norma, quien aquí es apenas su novia, interpretada por Natalie Alyn Lind, una versión de Norma muy atractiva, pero bastante plana en cuanto a su actuación. A veces sentía su personaje como muy genérico y como la típica chica en apuros de un slasher. Por otro lado tenemos a los Baterman, a Bill interpretado por David Duchovny y Timmy por Jack Mueller. Y de estos dos les puedo decir que Timmy me encantó, me fascinó su personificación, me encantó lo perturbador que llega a ser con su actuación, su mirada y su voz, pero a Bill lo sentí un poquito sin alma. Pudiera ser la intención, pero algo que explora mucho esta obra de King es el duelo y cómo el dolor de la pérdida de un ser amado puede llevarte a cometer cualquier cosa. Tanto así como preferir traerlo de vuelta teniendo ya el conocimiento de lo que ocurre en ese cementerio y a pesar de que regrese como una abominación. Y es que en esta película se hacen mucho énfasis en que al menos esta generación, es decir, los padres de Judd y de Timmy, sí tenían el conocimiento y sabían perfectamente lo que ocurre en esa tierra. Y aún así, sí también un poco influenciado por el mismo poder del cementerio, Bill decide enterrar a su hijo. Yo me imaginaría que hacer esto acabaría con cualquier gramo de cordura que tengas en la cabeza, y en esta película la verdad es que yo siento a un Bill bastante indiferente, sin ningún remordimiento, incluso conforme va avanzando la historia y la realización de sus acciones. Y aunque sé que es una película de terror y que quizás no hay que sobreanalizarla tanto, a mí sí me hubiera gustado que se desarrollara un poquito mejor a este personaje, su duelo y sus motivaciones. Y finalmente tenemos a otros personajes que, aunque no son de menor importancia, la verdad es que funcionan como simples plot devices, es decir, son recursos narrativos para hacer que la historia funcione y avance. Entre ellos tenemos, por supuesto, al padre de Judd, Dan, interpretado por Henry Thomas, un personaje que creo que sí tiene su importancia, pues a partir de él, esta precuela no nos da solo la historia de Judd y Timmy, sino que nos da un poquito de la historia de Ludlow, las familias fundadoras y sí, también los orígenes y el lore del cementerio. Y ahora sí, por último, tenemos a Donna, interpretada por Isabella Starr LeBlanc, y a Manny por Forrest Goodluck. Personajes que sí me gustaron, pero que, como les decía, son personajes que ayudan a complementar la trama y sí el horror, pero sin tener demasiada relevancia en el desarrollo de los demás personajes. Ahora sí, lo que más nos gusta hacer en este canal, comparemos la película con su fuente de inspiración. ¿Esta adaptación funciona o no funciona? Pet Sematary no es solamente una de las obras más queridas por los fans de Stephen King, sino que, dicho por el mismísimo autor, es una de las historias más obscuras y perturbadoras que ha escrito. No solo por la aterradora idea de resucitar a un niño de la muerte, sino porque la idea de imaginar la muerte de un hijo es aterradora por sí sola. Como les decía, el libro es una reflexión sobre el duelo y sobre el terror de soltar y dejar ir a un ser amado.
En una entrevista explicó que el significado de la icónica frase del libro Sometimes Dead is Better, o en español, a veces muerto es mejor, se trata de todo aquel que ha tenido que lidiar con la enfermedad terminal de un familiar y el no querer dejarlo ir, y cómo el deseo de seguir viviendo es algo biológico, pero que muchas veces simplemente es mejor cuando el sufrimiento y el dolor terminan. A pesar de ser el rey del terror, este libro, que abarca tanto dolor y tanta angustia, le resulta a la fecha el más inquietante de todos. Entonces, teniendo no solo al libro como antecedente, sino toda esta información y reflexión del mismísimo Stephen King, yo me pregunto si esta adaptación le hizo justicia y si el esfuerzo fue suficiente. Mi respuesta a esto es: sí es entretenida, sí te llevas unos buenos sustos, la ambientación es maravillosa, la construcción de Ludlow y los guiños que nos dan de lo que pasará en el futuro se aprecian como fan. Sin embargo, no, yo creo que no le hizo justicia. No fue tan buena para mi gusto y la verdad es que tampoco tan perturbadora como lo es el libro, y creo que es una lástima porque si hubieran desarrollado un poquito mejor al personaje de Bill y todo su duelo antes de enterrar a Timmy, creo que hubiera funcionado mucho mejor, porque la verdad es que en sí de la producción en general no tengo demasiadas quejas. Creo que la verdad es que sí tenía el potencial. Entonces sí, definitivamente para mi gusto la falla está en la ausencia de emociones en los personajes. Y ya hablando un poquito más en general, no solamente de Bill, todos se sienten un poquito planos y difícilmente percibes en ellos el horror y la tensión de lo que están viviendo. En conclusión, siento como si hubieran agarrado la historia original y el terror y la hubieran diluido en agua. Así es como se siente tal cual. No es la peor película de Stephen King y de hecho está muy muy lejos de ser la peor adaptación de Stephen King, pero así la sentí, diluida. Sin embargo, es la primera película que coescribe y dirige la directora Lindsay Anderson Beer, así que creo que si la vemos con este antecedente y con un ojo menos crítico, no es un mal intento y creo que la podrás disfrutar. Así que no dejes de verla, siempre se apreciará que nos sigan dando contenido de Stephen King. Yo siempre las voy a seguir viendo, sean buenas o sean malas. Creo que los fans de Stephen King ya estamos un poquito acostumbrados a que sus adaptaciones nunca sean mejores que los libros, y eso está bien, siempre vamos a tener los libros para volver a ellos. Entonces también a veces funciona que veamos estas adaptaciones sin demasiadas expectativas porque cumplen con su función de entretenernos, hacernos pasar un buen rato. Y sí, definitivamente estas adaptaciones a veces están repletas de fanservice y eso es muy divertido. Y te recuerdo que en México podrás ver esta película a partir del 20 de octubre a través de la plataforma de Paramount Plus. Perfecta para la temporada. Gracias por acompañarme el día de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y que me puedes encontrar en YouTube, en Spotify y en Instagram como Crónicas de una Bibliópata. Nos vemos muy muy pronto. Bye.